del plazo establecido en el 5 de junio pasado, ¿no? Eso es un tema importante a tener en cuenta. ¿Y qué se presenta en esta, como documentación, que se acompaña a esta solicitud de ampliación excepcional de plazo? El mismo 1486 detalló cuáles son cuál es esa documentación. Y lo primero que señala es la cuantificación de plazo. Ya Rocío habló de los plazos que estarían involucrados en esta nueva cuantificación que tiene que hacer el contratista, ¿no? Primero está el tema de la paralización. Segundo, está todo los días que le va a tomar todo lo de la adecuación de las medidas sanitarias. Y también está el plazo, el mayor plazo que va a tener que va a necesitar para la ejecución de la obra en sí. Como ustedes saben, ahora la obra, para la ejecución de obras, si tenía 100 obreros, ahora va a tener seguro la mitad. Entonces esa forma de trabajo, esa forma de ejecución nueva de la obra, tiene que cuantificarse. Y eso es lo que presenta, digamos, ese es el plazo que va a solicitar de ampliación. Junto con ello también presenta el nuevo cronograma de ejecución, ¿no? En ese nuevo cronograma de ejecución tiene que detallar cuándo va a iniciar propiamente, o cuándo va a iniciar o reiniciar la obra propiamente dicha. Porque hay que tener en cuenta también de que hay obras o hay contratos que se han visto paralizados que no iniciaron. No iniciaron porque ustedes saben que en obras, para el inicio del plazo de ejecución de la obra, se tienen que dar unas condiciones. Puede haber contratos en las que todavía no se habían dado esas condiciones, entonces recién se iban a iniciar. Bueno, igual va a haber un nuevo cronograma en el que defina esa fecha de inicio o reinicio, el programa de ejecución de obras, el nuevo calendario de avance de obra, el nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos, el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado y la propuesta de reemplazo de personal. En el caso del plan de seguridad es importante señalar que este sí es el plan vinculado a la obra. La obligación que tiene toda empresa contratista, toda empresa, digamos, que se dedica a este rubro de la construcción, es presentar en el SICOBIT su plan de seguridad en el trabajo, ¿no? Plan de vigilancia y seguridad en el trabajo, como empresa, para reiniciar sus actividades como empresa, las medidas que ha dispuesto dentro de su empresa para iniciar o reiniciar sus actividades. El plan que presenta acá ya es el plan vinculado a la obra, al proyecto en sí. Por ejemplo, el tema de que para reiniciar tiene que hacer unas adecuaciones. Bueno, va a comprar mascarillas, va a ampliar los campamentos, va a establecer una zona de desinfección, va a ampliar seguro el comedor, todo lo que corresponda, ¿no? Hay obras de distinta envergadura, ¿no? Pero ese es el plan vinculado a la obra. Por eso se presenta acá, porque esa es la documentación que va a revisar la entidad para finalmente aprobar la ampliación excepcional de plazo. Eso es en cuanto a la solicitud, ¿no? Y la entidad emitirá también en 15 días su pronunciamiento respecto a la solicitud. Hay un tema también que contemplar. ¿Qué pasa si no presenta la documentación completa? Lo que hace la entidad en este caso es observar y darle 2 días para subsanarlo, ¿no? De una u otra manera, ya está en manos del contratista subsanarlo lo más pronto posible, ¿no? No hay, digamos, posibilidad de declarar improcedente esa solicitud. La idea para todos, o el objeto para todos, tanto por el contratista como para la entidad, es que el contrato continúe y que la obra, que es lo más importante,
se pueda concluir en el menor tiempo posible. Entonces, la idea y el objetivo de esta norma es que se reactive la ejecución de la misma, ¿no? En la siguiente diapositiva, ya mencionamos sobre la evaluación. Cabe señalar también que la entidad, en la presentación de la solicitud, también va a presentar los costos y gastos en los que se haya incurrido. Y esos son para los que se ha incurrido durante la paralización o por la paralización, y también los que se generen para la implementación de las adecuaciones o de la implementación de las medidas sanitarias, y también para la movilización del personal y equipo. Entonces, hay que tener claro que habrán dos momentos, ya Rocío algo lo explicó en su presentación, que para la ampliación de plazo sí se van a presentar el reconocimiento de costos y gastos. Los generados por la paralización, porque eso ya el contratista los conoce, y los que le va a generar la implementación. Y esos son los que la entidad va a evaluar para efectos también de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. La evaluación que tiene a cargo la entidad es verificar si el plazo que le está pidiendo de ampliación la entidad responde, ¿no? Digamos, a la situación, se ha considerado o se está solicitando los días que corresponde, y también el tema de las medidas que va a implementar y los costos y gastos que todo ello demande. La entidad va a tener que resolver en el plazo que le da la norma, porque también la norma ha señalado que si no resuelve en el plazo, se dará por aprobado conforme lo solicitado por el contratista. Entonces, ahí hay, digamos, que trabajar de manera rápida con la evaluación. El tema también importante es que, ¿qué pasa si hay algo respecto a lo solicitado por el contratista, respecto a lo que la entidad no esté de acuerdo? Hay posibilidad de discrepar. Por eso es importante que en el pronunciamiento de la entidad se establezca claramente en lo que no esté de acuerdo, es decir, las razones y los fundamentos por los cuales discrepa en algún punto, ya sea respecto al plazo o ya sea también respecto a los costos o gastos que le haya presentado para reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso es importante a fin que el contratista sepa en lo que le está discrepando la entidad. Posiblemente el contratista al momento de su solicitud haya cometido un error y digamos, acepte que la entidad no le reconozca determinado costo o gasto o determinados días. Entonces, no va, digamos, no va a surgir una controversia. No obstante, si el contratista sienta que su solicitud sí está bien planteada, puede o queda, digamos, queda la posibilidad de que él vaya a una controversia por la discrepancia. Pero la modificación del contrato se da. La modificación del contrato se da con lo que la entidad apruebe, ¿no? Esto para no detener nada de este proceso. Es decir, que se aprobará provisionalmente en los términos planteados por la entidad.
Hay que tener en cuenta también un tema adicional. Nosotros hemos dicho, acabamos de comentar que con la ampliación excepcional de plazo presenta algunos costos y gastos, los vinculados a la paralización y los vinculados a la adecuación de medidas sanitarias. Pero ¿cómo quedan otros gastos y costos que ya son propios de la ejecución de obra con las nuevas medidas sanitarias? Eso sí se ha dejado para una segunda oportunidad una vez aprobada la solicitud de ampliación de plazo, porque la cuantificación de esto sí va a ser un poco, le va a tomar más tiempo al contratista, ¿no? Porque tiene que hacer estimaciones por cada una, estimaciones del rendimiento de cada una de las partidas. Por eso se ha establecido que esos costos y gastos los pueda requerir o pida o solicite su reconocimiento 30 días calendario luego de aprobada la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Y bueno, y esto también estará sujeto a una revisión de la entidad. La entidad tiene 15 días para pronunciarse y de la misma manera que en la anterior oportunidad, también se señala que la entidad evaluando puede estar de acuerdo con lo presentado, con lo que se le ha presentado y se da por modificado el contrato en esos términos. Pero si hay alguna discrepancia, tiene que sustentar el por qué discrepa en algún punto para que el contratista también evalúe si eso, si bueno, es correcto, tuvo un error, o si él insiste en pedir ese reconocimiento, podrá llevarlo a una controversia solo por la parte que discrepa, porque lo que no provisionalmente la norma ha establecido que se modifique el contrato en los términos planteados o aprobados por la entidad, ¿no? Entonces, sigue, digamos, el procedimiento, sigue ya el tema de reconocimiento, pero solo en lo que no haya discrepancia. En todo esto de la aprobación es importante también señalar que, como se dijo, la aprobación ya es lo que genera la modificación del contrato. No hay que hacer adendas adicionales o digamos, como ustedes saben, cualquier modificación de contrato siempre se genera una adenda. Ya con estas aprobaciones ya se da por modificado el contrato. Por otro lado, respecto al supervisor de obra, lo que se ha considerado en la directiva es que aprobada, siendo la supervisión o corriendo la supervisión, la suerte, digamos, del contrato de ejecución de obra, ya modificado el contrato, aprobada la ampliación excepcional de plazo para el contrato de ejecución de obra, también se entenderá aprobada la ampliación de plazo del contrato de supervisión. Más bien, lo que sí queda a cargo del supervisor, entendemos que el supervisor no tiene que solicitar la ampliación excepcional de plazo, sí queda a cargo de él solicitar el reconocimiento de los gastos generales y costos por las mismas razones para la ejecución de obra, ¿no? Para lo del contrato de ejecución de obra. Los que haya generado por la paralización y también por la implementación de medidas COVID. Eso lo presentará la entidad en un plazo de 10 días luego de aprobada la ampliación excepcional de plazo del contrato de obra, y tiene la entidad 10 días para pronunciarse. De la misma manera, si está de acuerdo, si lo aprueba, sin necesidad de suscribir una adenda, se da por reconocida los gastos generales y los costos que haya solicitado el supervisor. Si hay alguna discrepancia, igualmente
se modificará el contrato en los términos que la entidad haya aprobado, y lo que se discrepa podrá ir a control. El supervisor o la empresa supervisora tiene expedito su derecho para ir a una controversia, ¿no? A un arbitraje. Otro tema importante señalar acá, y era una de las dudas al inicio, es si son adicionales. En ningún caso, ni para el contrato de ejecución de obra se consideran adicionales de obra, ni para el caso de supervisión, adicionales de supervisión. También el 1486 dio la posibilidad de adelantos. De esto ya habló Rocío en su momento. Hay un plazo para su solicitud, en los directos 8 días de aprobada la ampliación excepcional de plazo, y las de materiales e insumos ya corresponderá al cronograma de adquisición de materiales que haya presentado y que haya aprobado la entidad. Y tiene la entidad un plazo de 7 días calendarios para su aprobación o su entrega, ¿no? Para entregarlos. En el 1486 también hay una mención a las modificaciones contractuales. ¿Y esto por qué se da? Si bien las iniciales para el reinicio ya se dan aprobadas con la aprobación excepcional de plazo, porque ahí hay un plan de seguridad y se establece qué es lo que va a adecuar y qué tiene que implementar para la ejecución de obra, también puede darse, como esto es un poco cambiante, puede darse que luego de aprobada la ampliación excepcional de plazo, los sectores competentes aprueben nuevas medidas u otras medidas sanitarias que se deban implementar. Esas se incorporarán a los contratos o se aprobarán mediante modificación, lo que se llama modificación de contrato o modificación convencional, porque es por un hecho sobreviniente. Y también hay un tema respecto a una revisión periódica, ¿no? Como todo esto es nuevo, no hay estadísticas, no hay antecedentes sobre estimaciones de nuevos rendimientos con estas condiciones de trabajo. La directiva ha dado la posibilidad de periódicamente revisar lo aprobado, ¿no? Entonces, es muy posible que más adelante, cuando ya estén en ejecución de obra, pueda hacerse esa revisión periódica. Y eso es el único objetivo de esto es que ambas partes puedan estar atentos a cómo van ejecutándose, ¿no? Puede ser que esos cálculos, esas estimaciones, digamos, no estén, digamos, agilizando la ejecución, las estimaciones de rendimiento sean menores, etcétera. Entonces, hay una posibilidad de revisar. Y si hay que hacer ajustes y si hay otros costos, se aprobarán mediante modificación contractual, ¿no? Ese es un acuerdo de las partes en los que, como siempre, y como lo dijo Rocío, siempre deben regirse por los principios de equidad, ¿no? De integridad. Bueno, eso es todo por mi parte. Lo que sí quería mencionar es que hay una parte de la presentación en la que se dice que podrían las partes acordar las adecuaciones antes, digamos, de la aprobación excepcional de plazo, ¿no?
ello va a depender mucho de, efectivamente, del acuerdo entre las partes, ¿no? El contratista y la entidad. Si quisieran, pueden decir que adelante alguna de las adecuaciones que tenga que hacer en respecto a las medidas sanitarias, pero hay que tener claro que sí, ya es obligatorio para el contratista hacerlo luego de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo, ¿no? Ahí ya se genera la obligación. Lo otro ya es si hay un acuerdo entre las partes para ello. Eso sería todo. Gracias. Les paso con Ángela. Muchas gracias, Patricia. Es muy importante para los operadores conocer las implicancias contractuales de lo que significa aplicar el decreto legislativo 1486 y también la respectiva directiva que ha sido emitida por el OCE con respecto a este tema. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Sabemos que hay muchas preguntas por parte de los usuarios y de las personas que nos están viendo en estos momentos. Tenemos algunas ya seleccionadas y todas las demás, nosotros tenemos un banco de preguntas que estamos actualizando permanentemente. No se preocupen que allí también las vamos a colocar para que ustedes tengan a la mano las herramientas y la información necesaria para que puedan aplicar todos estos procedimientos. Vamos a pasar a la primera pregunta y esta está relacionada al tema de reactivación de inversiones. Por favor, Rocío. La pregunta es, ¿existe algún orden de prioridad para iniciar los proyectos de inversión pública? ¿Pueden reiniciar sus obras todas las unidades ejecutoras y los proyectos de todos los sectores? Te doy el pase, por favor, Rocío. Gracias, Ángela. Es muy importante entender que a partir del DS 101 declarado por PCM, ya que aprueba la fase 2, ya reinicia la actividad de construcción a nivel casi de todas las regiones. Solamente en el caso de las zonas urbanas de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Guarmey y Casma del departamento de Ancash, estas darán inicio a la actividad cuando el sector correspondiente lo determine. En el caso de proyectos de inversión pública, por ejemplo, Vivienda ya dio el pase para que se reinicie en estas zonas. Y es así que todos los sectores también deberían comenzar a pronunciarse para que puedan reiniciar las inversiones públicas en esas zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, no hay una prioridad para que las entidades de los 3 niveles de regiones reanuden en las otras zonas. Va a depender mucho de los usuarios y los operadores para que ya reinicien y puedan avanzar con las gestiones. Sabemos que una de las preocupaciones que están teniendo es el tema presupuestal. Es muy importante entender que ahorita lo que tienen que trabajar es justamente para mapear cuánto va a ser esas modificaciones, esos incrementos. Y evaluar, obviamente, cuáles son la prioridad que vamos a comenzar a iniciar. Claramente, los proyectos que están por finalizar o los proyectos que están en plena ejecución son los que más nos deberían importar para que puedan reiniciar rápidamente. Tenemos también un grupo de proyectos que realmente van a tener que todavía no se han iniciado, que todavía no hay contrato y obviamente se tienen que adecuar los expedientes porque hay una nueva convivencia también de inversión pública. Entonces, finalmente, para volver a repetir, ¿cuál es la orden de prioridad? No hay una orden de prioridad en esas zonas urbanas. Va a depender de los operadores, de los titulares y obviamente de todo el trabajo que hagamos en conjunto para poder reiniciar todos en bloque. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Esta pregunta va para Patricia Seminario porque está relacionada al tema de contrataciones. Patricia, nos están consultando, ¿cómo se computan los plazos de la ampliación de plazo excepcional? ¿Prevalece el acuerdo previo entre la entidad y el contratista para definir la fecha de reinicio o la fecha de aprobación de la ampliación de plazo? Te doy el pase, por favor, Patricia. Gracias. Bueno, la norma
justo el 1486 también ha establecido que se aplica a aquellos contratos en los que, por ejemplo, había una suspensión ya acordada. Porque de una u otra manera hay una suspensión y ahí se habría dispuesto. Es el caso, por ejemplo, de las lluvias. Había un caso en que habían suspendido el contrato, o sea, un acuerdo de suspensión de ejecución por las lluvias hasta el 31 de marzo. Entonces, ¿cómo se computaría ese plazo? Si había un acuerdo ya de suspensión, esa ampliación de plazo ya tendría que regir a partir, o los días que él tendría que contar serían a partir del 1 de abril. De abril. Porque ya había un acuerdo previo de suspensión. Entonces, su ampliación de plazo va a ser a partir del 1 de abril y cuenta, ¿no?, todo el tema de la cuarentena que ha sido hasta los días que ya ha podido, ya pueden reiniciar, ¿no? Entonces, ese va a ser los días que él va a tener que cuantificar. Por eso hay que tener claro qué es lo que había previamente para no cuantificarlo, porque ahí ya había una fecha de reinicio, ¿no? Porque si en una situación normal, si no hubiese habido el estado de emergencia, el 1 de abril hubiese reiniciado esa obra o ese plazo de ejecución. En el caso, como ya se declaró la emergencia, la inmovilización, ya hay que contar a partir del 1 de abril, que era el primer inicio o reinicio, digamos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Pasamos a la tercera pregunta. En este caso es para Rocío. Rocío, nos están consultando. En el caso de las obras que se ejecutan por administración directa, ¿qué pasos se deben seguir para reactivarlas? ¿Cómo se hacen los registros en el SISCOBIT en esos casos? Te doy el pase, por favor. Gracias. Bueno, para el caso de las obras por administración directa, es importante entender que el DS ya también las autoriza a reinicio de las actividades. Pero en este caso, dado que no hay una empresa jurídica, un contrato de por medio, el que tiene que realizar la incorporación en el SISCOBIT es la autoridad máxima o a quien delegue dicha facultad. Y esto es el que reingresa el plan de vigilancia en el SISCOBIT. Una vez que reingresa en el plan SISCOBIT, lo que va a pasar es un poco lo que habíamos comentado. Va a tener una fase de adecuación para los ambientes y obviamente después ya viene el reinicio de ejecución de obra. Es simplemente lo que sí es importante entender es que también es necesario que se hagan estas estimaciones y obviamente también se registre la información en nuestros formatos disponibles en InviertePE para que nosotros también podamos estar mapeando cómo van iniciando. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Patricia. Patricia, nos están consultando. ¿Existe un límite para la aprobación de adicionales de obra por mayores costos directos y costos generales? ¿Qué criterios se deben considerar? Te doy el pase, Patricia. Bueno, esta pregunta no está muy vinculada al tema, porque habría que aclarar, en todo caso lo vuelvo a aclarar, los temas de reactivación por el 1486 y los que finalmente también ha establecido o regulado la directiva 005, ha dejado en claro que toda la implementación de estas medidas sanitarias, no son adicionales, ni de obra por un lado, ni de supervisión por otro. Entonces, la pregunta, en todo caso, la vinculo más a eso, ¿no? ¿Qué costos o gastos generales se van a considerar? Bueno, como señalé, en la ampliación excepcional de plazo, considera los costos y gastos que están vinculados a la paralización,
a la implementación de las medidas y de la removilización de personal. Ese es en un primer momento. Luego, los costos y gastos que son vinculados ya a la nueva forma de trabajo, los nuevos rendimientos, eso se presenta 30 días después, después de aprobada la ampliación de plazo. En la presentación de Rocío hubo algunos ejemplos, ¿no? Algunas listas de los costos y gastos que se pueden presentar, ¿no? En verdad la casuística es bastante grande porque todo va a depender de cada expediente técnico, de cada obra en particular, ¿no? Ese es, digamos, algunos de los que ha nombrado Rocío en su presentación, son algunos, ¿no? Pero obviamente van a estar vinculados a lo que se haya contemplado en el expediente técnico, por lo que respecta a la obra en sí, y otros los vinculados a la paralización y a la implementación de las medidas sanitarias. Gracias, Patricia, por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Rocío, por favor, y dice así: ¿quién debe hacer el registro y la aprobación del plan en el SIS-COVID? ¿El plan de vigilancia será implementado por cada inversión o será de cumplimiento general aquel aprobado por la entidad mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Te doy el pase, Rocío. Acá es muy importante entender que el DS-101 justamente ligera el procedimiento. Es la empresa jurídica la que tiene que registrar su plan en el SIS-COVID, teniendo en cuenta, claro, los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, aprobados por la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, y obviamente sus posteriores adecuaciones, y así como el protocolo sectorial en caso corresponda. Es importante entender que este plan no tiene que ser aprobado para que reinicie. Esto, ahora el DS-101 lo que indica es que una vez incorporado el plan, después va a haber una fiscalización posterior. Entonces, este plan, para que no es por cada inversión, es la empresa jurídica, ya sea la entidad pública que por administración directa o ya sea la entidad contratista, ellos es lo que van a adoptar para todas sus inversiones, para toda su actividad económica. Entonces, esto es importante entenderlo, para poder hacer esa distinción y que no sea un procedimiento más o que se crea que se tiene que recién aprobar para poder reiniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta es para ambas. Por favor, la voy a leer y luego comentamos cómo la dividimos. ¿La aprobación de una ampliación de plazo excepcional y costos adicionales implica la modificación del contrato o la suscripción de un nuevo contrato? ¿Se debe modificar los formatos del INVIERTP para registrar estos cambios? ¿Cuáles? Por favor, Patricia, si tú nos puedes responder la primera parte, y Rocío, en cuanto a la pregunta de los registros en el INVIERTP. Doy pase a Patricia. En primer lugar, hay un contrato, ¿no? Hay un contrato de obra y este va a ser modificado. ¿Y cómo va a ser modificado? Con la ampliación excepcional de plazo, con las modificaciones contractuales por el 34A, que es por el artículo 34, que son modificaciones contractuales que llamamos convencionales, pero el mismo DN y la misma directiva señalan que ni siquiera se va a hacer adenda, no se hace una adenda. Con la aprobación ya se genera la modificación del contrato digamos, en los términos de la aprobación, ¿no? Entonces, no hay que suscribir un nuevo contrato y incluso la regulación señala que no se va a suscribir una adenda, ¿no? Y eso es un poco para agilizar.
Gracias, Patricia. Por favor, Rocío, si nos puedes responder sobre el tema de los registros. Te doy el paso. Gracias. Esto es muy importante porque sí creemos que como ente rector y también algo que es muy importante para que los operadores también puedan hacer seguimiento, es tener el registro, y por eso hemos preparado unos criterios técnicos para el registro de modificaciones de los expedientes técnicos justamente en fase de ejecución en este marco de reactivación económica. Este documento lo van a poder visualizar en la página web, y obviamente también tenemos a nuestros operadores en las regiones, como les comentaba, que les pueden hacer las consultas de cómo poder registrar esa información. Y esto es muy importante, que ustedes, ¿dónde tienen que registrar? Justamente en el formato 8A, 8B, 8C de corresponder, y ahí pueden revisar, y es muy importante, esto nos va a permitir también hacer un seguimiento de cómo están avanzando y cuánto está afectando, para que también podamos evaluarlo a nivel como Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Tenemos una pregunta para Patricia, por favor, sobre los plazos. ¿Desde cuándo empiezan los tiempos para aprobar la ampliación de plazo excepcional en las zonas urbanas de alto riesgo de contagio? Si la entidad no notifica a los 15 días, ¿se da por consentido los cambios propuestos por el contratista? Esa es la consulta, Patricia. Te doy el pase, por favor. Gracias. Bueno, ahorita sí estamos, digamos, en dos escenarios, ¿no? Y creo que algo de eso también habló Rocío. Las actividades de construcción ya se han, digamos, reiniciado. Los temas de la obra pública también, ¿no? Con la reactivación, con la disposición expresa del 101, que ya empieza a computarse el plazo del inciso A del 1486, pero no podemos desconocer que hay zonas en las que va a tener digamos, zonas de riesgo en la que todavía no se va a poder hacer ese reinicio. Entonces todo va a depender de la resolución, digamos, particular en la que se pueda disponer ese reinicio, ¿no? Entonces, eso sí creo que podría hacerse una comunicación, digamos, más precisa para sobre todo las zonas de riesgo. Gracias. Muchas gracias, Patricia.